a través de introducir pues mucha vaselina, con perdón, ¿de acuerdo? En las estructuras em, burocráticas del aparato, del sistema. Y hasta cierto punto tratando de encontrar de manera oculta, ¿de acuerdo? Un cauce de entendimiento con las necesidades de la población. Pero eso no ha encajado en el pasado y sigue, y vamos, no ha encajado en el pasado, ha sido recibido pésimamente por el pueblo. Ha sido pésimamente recibido, ¿de acuerdo? Por la entidad que asociemos a la Casa Cuarta. Claro, es que es muy difícil porque ¿cómo va a ser bien recibido que nos quieran mentir, engañar y oprimir con mentiras, con cosas falsas? Es muy difícil. Bueno, yo no sé si eso, son cosas, pero bueno. yo no sé si son cosas falsas. Yo Entonces sí te voy sé a que poner, Marte, Didi. yo sí sé que Marte se encuentra en su signo de nobleza. Quiere decirse que Marte se encuentra en su sitio. Quien no se encuentra en su sitio es Venus. O sea, Venus se encuentra peregrina allí. Entonces, ¿quién tiene la razón? Entre Venus y Marte, obviamente Marte porque se encuentra en su domicilio. Venus se encuentra peregrina. Además, nosotros estamos viendo los motivos del pueblo, muy claramente. Si nosotros vemos que Marte se encuentra en términos de Mercurio, significa que las razones por las cuales la gente está irritada, pues tienen que ver con Mercurio. Y Mercurio es la casa 9, como estábamos diciendo, y la casa sexta. O sea, que la certeza, ¿de acuerdo? Parte de la casa cuarta respecto a las verdaderas motivaciones en el contacto que se establece con Venus y el que se establecerá con Júpiter cuando llegue su movimiento Marte a hacer el contacto con Júpiter, están muy cercanas a la verdad. Quiere decirse que no es cierto que estemos que no es cierto que estemos engañados respecto de la situación, ni es cierto que vayamos a evolucionar a través de una circunstancia en la que no seamos claramente conscientes de por qué se nos está engañando, ¿no? O sea, Marte se encuentra en domicilio y se encuentra a los términos de Mercurio, y Mercurio representa lo que estamos diciendo. Vale, sí. O sea, no estamos engañados porque la información está y quien no quiere verla no la ve, pero quien quiere verla la ve, ¿no? Pero las medidas que se están tomando tienen un interés muy determinado y van en una dirección muy determinada que, al menos a mi entender, a mi humilde entender, no tiene nada que ver con el beneficio para las personas. No, no tiene nada que ver con el beneficio hacia las personas porque se encuentra en la casa sexta. La condición del gobierno se encuentra en la casa sexta y la casa sexta no se ve del ascendente. Si el ascendente es la nación, evidentemente no está operando en beneficio de la nación. Está operando en beneficio de una estructura que además es una estructura que tiende a crear restricciones sobre, sobre, sobre la nación. ¿M? Respecto de lo que vamos a tener que enfrentar, Venus está trabajando para la parte que no nos permite, para la parte que no nos permite avanzar. Eso es lo que representa la casa sexta. Ahora bien, es lo que estábamos comentando la vez anterior. O sea, si nosotros vemos que la muten de la casa décima se encuentra en domicilio retrógrado en la casa 1, y estamos viendo que recibe a Júpiter, que representa pues las condiciones de la opinión pública, y representa también el confinamiento, y representa también los enemigos ocultos, y representa también las conspiraciones, pues hasta cierto punto la única manera que hay de sacar adelante esta situación es si hasta cierto punto, cuando se produzca el contacto de Marte, Saturno está en condiciones de sacar adelante la situación. No lo va a hacer ni en favor del Sol, ni en favor de la Luna, ni en favor de Marte. O sea, en ese sentido, pero lo va a hacer. O sea, al final es el planeta sobre el que recae sacar adelante el compromiso. Y eso representa la autoridad y la nación. ¿Mm? Porque aquí hay una clara autoridad de la nación y el sustento, es decir, los recursos que nos permiten sobrevivir. Entonces, en ese sentido, lo que está claramente marcado es Saturno como un factor que no vamos a poder saltar a la torera. No nos lo vamos a poder saltar a la torera. O sea, podemos enfrentarnos a esa situación, podemos enfrentar esa circunstancia, podemos tratar de protestar, pero al final lo que está claro es que bajo estas condiciones el planeta ha pesado Saturno.
Ok, te voy a poner otra pregunta. Vale, Mercurio sigue a Marte y después hará oposición con Júpiter. Mercurio hará oposición con Júpiter sí en algún momento, ¿no? Sí lo hará. Y la Luna ya estará en Leo. No, no estará en Leo, estará bastante más adelante. Pero de todas maneras, vamos a ver. em, estamos tomando como punto de referencia esta carta a partir de todo que va a ocurrir con posterioridad. Claro, que la Luna pase de la casa séptima a la casa octava implica que pasa de lo que tenemos que enfrentar al pasivo que genera la situación que tenemos que enfrentar y hasta cierto punto todo lo que nos va a costar, ¿vale? Entonces, Mercurio, vamos a ver, o sea, por un lado, es cierto que hay situaciones que plantea esta carta que son bastante complejas, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, que la Luna pase a Leo, cuando pase a Leo, pasará a la casa 8, cuando la casa 8 representa los procesos de muerte y transformación, representa todo el pasivo que genera aquello que hemos tratado de reciclar en la lucha, ¿m? Y eso, por lo tanto, implica complicaciones. ¿M? Y hasta cierto punto, al ser una casa inactiva, implica un cierto nivel de postración en cuanto a nuestros recursos, ¿no? La casa 8 es la casa opuesta a la 2, que son nuestros recursos, y por lo tanto implica una paralización de nuestros recursos por endeudamiento, ¿no? Y esto hasta cierto punto es lo que puede implicar ese paso. También pasará al Sol a Leo. También pasará al Sol a Leo en el momento mucho antes de que Mercurio llegue a la oposición con Júpiter, ¿no? Porque sí es cierto, y no debería escapársenos, que Mercurio es un planeta que está ganando velocidad. Eso quiere decir que ha parado en su retrogradación y en estos momentos está yendo en rumbo de colisión hacia el Sol, hacia su conjunción superior, y por lo tanto van trabajo rayos en combustión. Y por lo tanto todo lo que representa Mercurio va a quedar oculto bajo los rayos del Sol. Y el Sol representa la casa 8 y también representa la casa cuarta. O sea, hasta cierto punto la ley, los principios de gobierno y la burocracia, de acuerdo, a empezar a operar en el ámbito de lo que es la deuda contraída de manera oculta, o sea, fuera de los ojos del pueblo, ¿no? Fuera de los ojos del pueblo. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero en oposición a Saturno. Aquí no hemos hecho hincapié en la condición más complicada de esta carta, que son las oposiciones. O sea, es la oposición. Yo creo que porque tampoco es necesario cargar las tintas sobre eso, ¿no? O sea, ya todos ya sabemos que de esta situación no se va a derivar, no se va a derivar, pues, un panorama demasiado halagüeño. O sea, ¿por qué vestirlo de colores más tétricos, no? O sea, aquí, por ejemplo, estamos viendo cosas que hasta cierto punto son favorables. O sea, el hecho de que la casa 4 y la casa 11, a pesar de que es un maléfico, que es Marte, se encuentra en domicilio y se encuentra en términos de Mercurio. Significa, por lo tanto, que en términos de Mercurio no se engaña respecto de la situación, ¿no? Y hasta cierto punto, Marte en esta carta está adoptando una figura que es la mejor figura que podría mostrar, ¿no? Pero bueno, tenemos a Marte más del lado de Júpiter y Saturno que del Sol y de la Luna. Pues el Sol y la Luna se encuentran en su humillación, mientras que Saturno y Júpiter se encuentran en su exaltación. Quiere decirse que Marte, que es el pueblo y las expectativas, también los beneficios que se puedan derivar de las decisiones tomadas por el gobierno, por aquello que nosotros tengamos que enfrentar, o aquello que nosotros tenemos que enfrentar o que debemos adaptarnos, ¿de acuerdo? No está tan centrado en lo que debe enfrentar como en tratar de evitar las medidas que se tomen desde sus supuestos aliados, que no son tales, como el gobierno, como la opinión pública, como los procesos de confinamiento. No lo he entendido esto último que has explicado. Sí, lo que quiero, lo que Igual, quiero, lo que quiero decir es que si nosotros miramos Marte, o sea, Marte, si nosotros vemos la oposición, Sol y Luna lo encontramos en un lado de la carta y Saturno y Júpiter lo encontramos en otro. Entonces tenemos como el elemento que hace cuadratura con el Sol y la Luna por un lado y con Saturno y Júpiter por el otro es Marte,
pues podemos mirar del lado de quién está Marte. Si está del lado de Júpiter y de Saturno o si está del lado de la Luna y de la Luna y del Sol. Bueno, del lado de la Luna y del Sol no está. O sea, en el sentido de que tanto la Luna como el Sol se encuentran en Cáncer, que es el signo de humillación de Marte. Se encuentra más bien, se encuentra más bien del lado de Júpiter y de Saturno, que se encuentran en la exaltación de Marte. Entonces aquí tenemos precisamente que Marte va a estar más pendiente de lo que reciba de Júpiter y de Saturno y por lo tanto va a tomar a Júpiter y Saturno como sus aliados naturales y no lo va a hacer con el Sol, con la Luna. Quiere decirse que en estas condiciones el pueblo va a ir hacia lo que representa Júpiter y Saturno y no lo que representa el Sol y la Luna. Ahora bien, cuando nosotros estamos viendo la entrega que hizo el Sol a Marte, pues estamos viendo que el Sol recibió a Marte. El Sol recibió a Marte. Y que hasta cierto punto las condiciones de deuda lesionaron a lo que el Sol, perdón, las condiciones del pueblo lesionaron a lo que el Sol representa, que es la deuda y, y también y también y también por exaltación del país, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me parece un factor que habría que analizar en profundidad. Pero vamos, esa oposición es complicada de narices. O sea, además como se come la parte del león en esta carta. Pero bueno, a grandes rasgos me da la sensación de que está dibujada la situación. Claro, que deberíamos dibujar esta situación, establecerla, por suerte, tenemos la condición del cero de Aries, que recuerdo los principales factores, ¿no? O sea, el hecho de que el ascendente en el cero de Aries fuera Acuario y que la casa 12 fuera Capricornio, lo cual quiere decir que Acuario era la casa, lo cual quiere decir que Leo era la casa 7 y que Cáncer era la casa 6. Entonces, sobre esa estructura, sobre esa plantilla, estoy haciendo mis suposiciones. Entonces, bueno, ¿quién gana, los buenos o los malos? Nos harán perder la vida a través de todo lo que pretenden, no podremos desenmascararles. Eh, Iridona, lo que pasa más bien bajo estas circunstancias es que están ya desenmascarados. A lo que está indicando el contacto de Venus con Marte y el hecho de que Marte se encuentre en términos de Mercurio, que Mercurio represente las leyes y represente también la burocracia, ya hace consciente a la gente realmente de cuáles son las verdaderas intenciones respecto a las decisiones que se están tomando, que no es favorecerles a ellos. O sea, desde este punto de vista, nadie está engañado. Ahora bien, al final, ¿quién va a recibir la disposición y va a tener que sacarla adelante? Saturno. Y Saturno representa la autoridad y representa la nación y representa también los recursos. Que representa muchas cosas. Y ha obtenido muchísimo, es un planeta muy activado en esta carta, porque tiene el contacto del Sol, porque tiene el contacto de la Luna, porque tiene el contacto de Júpiter y porque se va a enfrentar con el contacto de Marte. Entonces, todas esas circunstancias y el hecho de que es el planeta más pesado de todos, pues hace que, por un lado, rechace la disposición de los planetas que van a contactar con él porque se encuentra retrógrado, pero por otro lado, ¿de acuerdo? Que reciba hasta cierto punto o distribuya la naturaleza, específicamente distribuye la naturaleza a Marte, que es muy mal receptor de las características de Saturno para encontrarse en Aries. Eso obviamente habría que verlo en movimiento. Habría que verlo en movimiento, habría que ver cómo se van a dar esos acontecimientos, o sea, cómo se van a dar en el cielo. Así a ojo de buen cubero, ¿de acuerdo? Pues tengo ciertas dificultades a la hora de trazar esa, ese panorama. Porque, por ejemplo, me gustaría saber si Marte va a contactar con Saturno estando Saturno en Capricornio o estando ya Saturno en Acuario. Sé que Saturno va a ingresar en Acuario hacia el solsticio de invierno. Quiere decirse con la entrada del invierno, Saturno se va a encontrar en Acuario.
La cuestión es si todavía se encontrará, la cuestión es si todavía se encontrará allí Marte, porque Marte en estos momentos, el Sol va a entrar en Leo, ¿vale? Y en el momento en el que entre en Leo va a hacer un trígono con Marte. Entonces, a partir de que el Sol siga en ese movimiento, Marte se va a poner retrógrado y en lugar de ir hacia Tauro, pues va a ir hacia atrás en Aries. Y eso quiere decir que va a permanecer en Aries mucho más tiempo del que parece por la velocidad media que habitualmente con la que habitualmente suele moverse Marte. Con lo cual, ignoro si realmente el movimiento de Marte va a ser lo bastante rápido, venciendo esa época, de acuerdo que va a ser bastante larga, en que va a encontrarse en Aries, va a alcanzar a Saturno estando Saturno en Capricornio. Que creo que, por mis cálculos a ojo de buen cubero, me da la sensación de que no. Y si es que no, ¿qué pasa? Si es que no, lo que estamos viendo en esta carta, que es la posible recepción del compromiso de Saturno de parte de Marte, pues no se producirá en la exaltación de Marte, sino que se producirá en domicilio de gozo de Saturno. Quiere decirse que en estos momentos la fuerza del pueblo es una fuerza del pueblo que está ganando fuerza, pero en el caso de que Marte contactara con Saturno cuando Saturno se encuentra en Acuario, pues ya Marte no tendría ninguna influencia sobre Saturno y Saturno solamente tendría influencia sobre sí mismo. Con lo cual sería preferible, a la hora de establecer un principio de equilibrio entre el pueblo y el país, entre el pueblo y la nación, ¿de acuerdo? Entre el pueblo y el gobierno, que ese efecto se produjera, o sea, que ese contacto entre Marte y Saturno se produjera antes del final del otoño. Si se produce después del final del otoño, la capacidad de imponerse de parte de Marte se va a ver muy debilitada. Bueno, lo iremos viendo, pues, no sabemos. Mm. Y entonces está Moira que pregunta si va a haber algo bueno. Algo bueno, a ver, de la misma manera que no he dicho todo lo malo que se puede ver, me he hecho bastante hincapié en el hecho de que Marte se encuentra en domicilio y en el hecho de que bueno, está en un punto focal y hasta cierto punto distribuyendo equilibrios, ¿no? O sea, que ya se ha acabado la idea de que el pueblo va a seguir transigiendo con cualquier decisión que vaya a tomar el gobierno. Eso no va a ocurrir. Eso es lo bueno. Lo bueno es que la gente ya se ha dado cuenta de que no, que por aquí no se va bien. Que es una Que ya todo condición el que no es, mundo lo no, tiene claro, ¿no? que Que no el es, no es una. gobierno y todos lo tenemos claro que no vamos a tragar, ¿no? Más o menos Sí, sí, sería. más o menos. O sea, pero que por encima de todo, que esta circunstancia lo que nos está indicando es la mutación tan brutal que se ha producido en un plazo de 3 meses, ¿no? Porque hace 3 meses veíamos que el país estaba significado por Venus en Tauro y ahora vemos que el país está significado por Marte en Aries. Eso quiere decir que nos pillaron muy confiados y que ha cambiado mucho la sensibilidad de la gente respecto a la situación que estamos enfrentando en estos momentos. Y Sí, eso hemos es bueno. reaccionado rápido. Mm, sí, Sí, está bien. eso es bueno, ¿no? O sea, Sí. después de un periodo de confinamiento tan largo como el que tuvimos y un tránsito hacia esa nueva normalidad que parece ser que por lo que se ve en la carta no es un tránsito limpio ni es un tránsito como el que se prometió, que además la gente no se lo está tomando bien, pues yo creo que ha habido muchos cambios en muy poco tiempo, ¿no? Eso yo creo que es bueno. O Pero sea, siempre que el pueblo es consciente de que se toman decisiones contra sus propios intereses y está dispuesto a adoptar una postura activa, eso desde mi punto de vista es bueno. y tanto, y tanto. Ojalá hubiéramos reaccionado antes de que pasara todo esto. No nos habríamos encontrado con tanto. Lo Una de que, las que cosas que te, pasa, di. una de las cosas que Ah, pasa sí, con la astrología es que muchas veces uno se da cuenta de que el margen de decisión que tienen las instancias que intervienen en una situación histórica es muy estrecha. Entonces, cuando tú estás viendo una carta, te das cuenta de hasta qué punto están
pues los factores involucrados atados de pies y manos a la hora de tomar sus propias decisiones, ¿no? O sea, en el fondo aquí, ¿qué ocurre? En el fondo ocurre pues que el gobierno no puede ejercer de Venus. No puede ejercer de Venus, lo indica claramente la carta. Trata de hacerlo, pero no lo consigue. Trata de instaurar un sistema regimentado, de acuerdo, que resulte conciliador para con los intereses de la gente. Pero eso, al producirse en la casa sexta, pues es una acción hasta cierto punto baldía, que no le va a reportar ningún beneficio. O sea, que a la larga va a tener necesariamente que inclinarse hacia la mano de hierro, que es Saturno. Y que eso lo hace en términos de Marte, y que lo hace en el signo de exaltación de Marte, pues lo que quiere decir es que lo hace en atención o exaltando a Marte, o sea, exaltando al pueblo. O sea, en el fondo con buenas intenciones respecto al pueblo. Lo que pasa es que el pueblo está en Aries y Saturno no es bien recibido en Aries. O sea, en otros momentos, pues sí que las condiciones hubieran podido ser favorables para que la gente aceptara decisiones restrictivas. Pero en estos momentos, encontrándose Marte en Aries, la gente no va a aceptar más restricciones. Y esto, diríamos, ¿es algo que se va a producir a corto plazo? No, no es algo que se va a producir a corto plazo. Es algo que se va a ir produciendo a largo plazo, o sea, a lo largo de muchos meses, porque son dos planetas que se mueven despacio. Y sobre todo porque parece ser el contacto con Marte, de Marte con Saturno, se va a dilatar por el hecho de que Marte vaya a entrar en retrogradación. Lo va a hacer pronto, o sea, lo va a hacer aproximadamente cuando el Sol se encuentre en los últimos grados de Leo. Sí, esta temporada Marte va a estar muy lento porque entra en retrogradación y vuelve a directo y luego vuelve atrás y está mucho rato ahí en Aries. Hombre, sí. Está en estos momentos está decelerando. O sea, en estos momentos va cada vez más lento. En el momento en el que el Sol se encuentra aproximadamente hacia los 15 grados de Leo, 15 y 16 grados de Leo, Marte se va a quedar estacionario. Y va a estar parado, va a permanecer parado prácticamente 2 semanas y media. Eso quiere decir que hasta cierto punto los asuntos de Marte van a quedar en stand-by, van a quedar sostenidos en el tiempo, esperando pues decisiones, esperando acontecimientos. Luego esos acontecimientos, esas decisiones no van a llegar. Y lo que va a ocurrir es que Marte va a entrar en retrogradación. Eso implica un agravamiento de las condiciones de Marte. Se va a mantener en esa condición sobre el perfil de esta carta en un ángulo, ¿vale? Y en esas condiciones va a ir retrogradando paulatinamente durante todo el periodo en el que el Sol se encuentre hasta que entre pues prácticamente en Sagitario. Estamos hablando del mes de noviembre. Y entre Escorpio y Sagitario, esto es entre el mes de noviembre y principios del mes de diciembre, pues Marte se va a volver a poner directo. Y en el momento en el que se ponga directo, pues tratará de ir al contacto con Saturno, cosa que no va a lograr encontrando a Saturno en Capricornio, sino que va a ocurrir, cada vez lo tengo más claro, cuando Saturno se encuentre en Acuario. Y en esas condiciones, pues no son tan buenas como las que hubieran podido ser si ese contacto se hubiera producido antes de que Saturno pasara a Acuario. Porque con Saturno en Capricornio, Marte tendría mucha fuerza para actuar. Y sobre todo Saturno tendría peor para imponer su programa. Saturno en Acuario ya no depende de Marte y por lo tanto hasta cierto punto Marte no puede resistirlo. Sí, viéndolo así a grandes rasgos, pero luego cuando encontremos las cartas que corresponden a cada momento de los que estamos ahora viendo en perspectiva, seguramente habrán detalles que acabarán de perfilarlo. Aquí estamos viendo una lunación, estamos viendo simplemente una lunación. Una lunación, en teoría, solamente tiene su importancia pues, para el periodo correspondiente, o sea, desde que la luna se encuentra en conjunción con el Sol, hasta que vuelve a estar en conjunción con el Sol. Claro, es un periodo corto. Hemos visto cartas de 0 de Aries, hemos visto la carta de 0 de Cáncer, podemos ver la de Libra y podremos ver la de Capricornio en el momento en el que se produzca, ¿de acuerdo? Que son cartas más definitorias de lo que son la base de sustentación. Aquí estamos viendo más bien, hemos elegido una carta sobre el 0 de Aries del 21 de marzo, ¿de acuerdo? Pero bien podríamos haberlo hecho
O sea, bien podríamos haberlo hecho sobre cualquier otra carta, porque nos interesa a lo mejor más el caudal de acontecimientos dentro del cual estamos inmiscuidos en estos momentos, que es un momento, pues, como decían los chinos, que no deseaban a las personas nacer en momentos interesantes, ¿no? Este momento lo es mucho porque es muy rico en acontecimientos. Es por eso que me he centrado en esa cuestión y no a lo mejor en otras cuestiones que también podrían ser. Ya te digo, hoy, por ejemplo, he tenido dos consultas de dos personas que preguntaban primero sobre un negocio a emprender, si realmente iba a funcionar o no iba a funcionar, y también una carta de relaciones en las que una persona estaba sufriendo, de acuerdo a una situación complicada en su relación de pareja, presentaba una carta muy similar a esta, con un ascendente Sagitario. Y evidentemente, pues hay una influencia de lo que representa este astrum, esta disposición, que explica a todas otras situaciones, obviamente en otros términos y de otra manera, pero es que la interpretación sobre el mismo patrón y no está, es lo que le decía hoy a Roger antes de nuestra reunión. Pues hoy va a tener Diana una sesión con nosotros bastante calentita, porque la verdad es que el cielo está muy, muy revuelto hoy precisamente. ¿Qué iba a decir? Voy a contestar a Iridona y a alguien más que preguntó antes que se me pasó. Estamos hablando, esta carta está levantada sobre Barcelona, así que afecta a Cataluña también, porque la pregunta es ¿qué va a pasar en Cataluña? ¿No? ¿Cómo va a afectar a Cataluña la carta? Así que yo creo que es de lo que estamos hablando, ¿no? Bastante. Está levantada para Barcelona. Mm, Está levantada para Barcelona, efectivamente. Hay que tener en sí. cuenta que el cero de Aries sobre el que yo estaba trabajando, de acuerdo, estaba levantado para Madrid. Ese detalle es un detalle que puede parecer una tontería, pero no lo es. Porque ya estamos viendo que las decisiones que se están tomando, pues digamos que las que se están tomando a nivel local, pues están siendo, si cabe, menos. Es que no quiero mostrar mi perfil, o sea, en el sentido de cómo interpreto yo las decisiones que se toman, porque no viene al caso. Pero Más digamos que las generales, quieres condiciones. decir, ¿no? Que ahora son bastante locales, que las decisiones no son como tan generalizadas, que se dan en ámbitos que afectan a ámbitos más pequeños, ¿no? Digamos que es lo que estás comentando tú. Esta lunación es una lunación para Barcelona. Para Barcelona y efectivamente, pues poca diferencia a ver respecto. Sí, podríamos tomarlo como epicentro y tomarlo como si estuviéramos hablando de Cataluña. Es una carta centrada en Barcelona, centrada en Cataluña, sí. Y para Madrid, pues variará algo. Y cuanto más nos alejemos, más diferencias habrá, pero Pero yo hoy, por ejemplo, estaba hablando con mi madre que vive en Madrid, ¿de acuerdo? Ya desde hace 25 años, 30 años. ¿Vale? Y ella me hacía unas observaciones que me daban a entender que la visión que tienen fuera de Cataluña respecto de la manera en que se está viviendo la situación actual en Cataluña, pues hace que de alguna manera la gente crea que nosotros vivimos aquí bajo condiciones de mayor restricción que en otros lugares, ¿no? No se lo he preguntado, es una vibración que siento yo en la voz de la autora de mis días, ¿no? O sea, esa tendencia que claro, tenemos, que está que tenemos preocupada los por ti hijos, porque ese, estás ahí. claro, No, pues pero, vamos a pero ver, es mamá, que además es vamos a ver, mamá, cierto. ¿por qué me preguntas si voy con el bozal a todas partes? ¿Y por qué me dices que tenga ay, hijo mío, pues porque me da la impresión, no sé, estamos viendo en las noticias que continuamente, y yo que sé, que la Generalitat, que si se está haciendo esto, que si se está haciendo lo otro, Pero estoy preocupada, es hijo mío. verdad, aquí en Cataluña es obligatorio el uso del bozal todo el día casi, menos en tu casa. Es verdad, tiene razón tu madre. Lo que pasa es que, bueno, a Yo, mí ya me han puesto 3 multas por no llevar mascarilla, por la calle además, ¿eh? bueno, te limpiarás el arco del triunfo con ello, espero, porque en realidad es totalmente, totalmente inconstitucional el poner multas por esta Exacto, cuestión. sí. O sea, realmente no hay ninguna ley, ninguna norma de suficiente rango
que pueda obligar a las personas a llevar mascarilla. Es totalmente, es que ni siquiera estamos en estado de alarma. Y el estado de alarma no justifica el que la gente tenga que ir con bozal, o con mascarilla. Porque hay que decir que lo único que puede hacer el gobierno es recomendarlo. Y puede incluso, pues, ser muy enfático en sus recomendaciones. Pero en esas recomendaciones, siendo enfático, no puede obligar a la gente a llevarlo. No, por eso que a mí no me importa y como, bueno, es un poco mi forma de patalear, de hacer de Marte en la carta, ¿no? De Bueno, decir, no la voy a llevar, lo siento, pero yo pensaba que la única persona a la que le habían caído multas por este detalle era yo, ¿de acuerdo? Y a mí, la verdad es que desde el mes de mayo, abril, mayo, desde el mes de abril, mayo, nadie se ha vuelto a meter conmigo. Pero en los primeros días, después del desconfinamiento, cuando había toques de queda, porque había toques de queda, o sea, había un, había un horario en el cual la gente tenía que salir. Podía salir y no podía salir. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, la primera vez que nosotros tuvimos nuestra charla, yo estaba en un parque, estaba en el parque al lado de las Glorias, ¿no? Al lado de la Torre del Bar, ¿no? O sea, en las Glorias. ¿Sí? Y acto seguido, después de haber estado charlando, de haber estado charlando nosotros. No, no, no era contigo, aunque sí era el mismo lugar. Era por la mañana en realidad. Acababa de hablar con una astróloga con la que hacemos un trabajo de colaboración y vino un coche celular y me combinaron a que me marchara a casa porque estaba fuera del toque de queda. toma ya, eso no lo había oído nunca todavía, lo No, del no, es que toque de queda. estábamos en un toque de queda, o sea, literal. O sea, las personas menores de 60 años, creo que era, las personas menores de 60 años, no podíamos estar por la calle a partir de las 12 del mediodía. Podíamos estar a las 8 o a las 10, pero no podíamos estar después. Entonces yo estaba allí, estaba tranquilamente, pues, recogiendo mis bártulos. Y me pusieron 2 multas. Y no 2 multas como las que ponen ahora de 100 euros. Pero, en fin, yo no las pienso pagar. Solo tengo mi plan. Recúrrelas, haz una reclamación. Si quieres, te paso un modelo para reclamarlas. Lo que pasa es que necesitas el Por número el de la gente que momento, te la ha puesto. por el momento, por el momento no he vuelto a saber nada. O sea, yo simplemente me hicieron, firmar la recepción del volante y yo no lo firmé, pero me dieron la copia y ya está. Eso fue hace ya varios meses. No, no me ha llegado nada a casa. Ahora, por ejemplo, si uso la mascarilla, cuando, por ejemplo, tengo que entrar en un espacio en el que entiendo que se me puede reclamar. O sea, si yo, por ejemplo, entro en un supermercado y en el supermercado pone, como ponen todos los supermercados, porque es así, reservado el derecho de admisión. Yo estoy entrando en un espacio privado, ¿de acuerdo? Obviamente, si ellos dicen que le tengo que poner, es como si yo, por ejemplo, te digo, oye, Diana, no puedes entrar en mi casa si no te quitas los zapatos, ¿vale? Porque mi casa es un terreno privado y por lo tanto, pues tú entras y aceptas mis reglas. Claro, no las aceptas, pues no entras y ya está. Puedo no entrar, sí, tranquilamente. Puedes no entrar. O sea, a mí realmente en un local pueden decirme, oiga, si no se pone usted la mascarilla, pues no entra. Ahora bien, en el espacio público, en el espacio público nadie puede decirme que lleve la mascarilla. Yo no la llevo. Pues eso es lo que pasa. ¿Tenéis alguna pregunta más, people, para hacer por aquí? Y yo no quiero que parezca que cuando estoy interpretando el mapa, un mapa astral, lo estoy haciendo bajo mis convicciones, ¿no? Bajo mis convicciones políticas. No, no, o sea, No. como podéis ver, yo estoy hablando solamente de regencias, estoy hablando de estados accidentales, estados celestes, estado cósmico, ángulos. Y yo explico lo que veo. O sea, en ese sentido es una cosa que tengo muy interiorizada.
O sea, realmente yo no le puedo imponer al cielo, no le puedo imponer al cielo mis convicciones. O sea, realmente la autoridad está retrógrada en la casa uno y es regente de la casa uno. Y realmente la autoridad es Venus, ¿de acuerdo? Ejerciendo su papel en la casa sexta, que es una casa maléfica para el ascendente, y el ascendente es la nación. O sea, yo no estoy haciendo aquí ningún tipo de juicio de valor en donde estoy introduciendo mis ideas. Y alguien puede decir, pues a lo mejor es que no estás viendo las cosas buenas que puede haber la carta. Bueno, al margen de que esta carta no es una carta rica en determinaciones demasiado halagüeñas, ¿vale? Porque, por ejemplo, estamos viendo planetas que se encuentran domiciliados. Todos los planetas que se encuentran domiciliados los tenemos en los ángulos de cuadraturas o opuestos. O sea, es un choque de trenes. Lo que habitualmente solemos decir, el choque de dos planetas que se encuentran muy dignificados y muy potentes y que además son antagónicos naturales. Claro, la Luna se encuentra a humillación de Marte y el Sol se encuentra a humillación de Marte y Mercurio se encuentra a humillación de Marte y Saturno se encuentra en el detrimento de la Luna y Júpiter se encuentra en su propia humillación. Y evidentemente las recepciones que hay, Marte se encuentra en la humillación de Saturno. O sea, Por tenemos eso una carta estamos realmente viviendo lo que complicada. estamos viviendo, tal que lo acabas de describir muy bien ahora mismo. Sí, pero sí, y si tú Humillados, quieres verlo, humillados y en detrimento, es humillados, así. humillados y ofendidos, como en la novela de Dostoyevsky, ¿no? Pero, pero que también hay otro factor, o sea, tampoco podemos cargarle demasiado las tintas a esta posición, porque es cierto que de la misma manera que tenemos planetas que se ven muy mal los unos a los otros, porque Marte ve fatal a Saturno, eh, y, y Saturno ve fatal al Sol y a la Luna y a Mercurio, también es cierto que tenemos muchos planetas en domicilio. O sea, tenemos a Pero Saturno en son menos domicilio, tenemos a la importantes, Luna en digamos. domicilio. No, bastante importantes, pero en el sentido de que tiene una intensidad muy elevada en cuanto a sus dignidades. Y además los encontramos en lugares estratégicos. Y en ese sentido podemos decir que estamos viviendo una situación que no va a cejar en su intensidad respecto del paso del tiempo, en donde vamos a ver medidas las fuerzas de factores pues, que son muy importantes dentro de esta estructura, ¿no? Claro, aquí se puede decir, bueno, Albert, es que lunaciones, tenemos 12 lunaciones y escache, que dicen aquí, cada año. ¿Y por qué esta puede ser tan importante? Bueno, entre otras cosas, porque es una lunación repetida, como estábamos comentando en primer momento. Segundo, es una lunación que está involucrando a los ángulos. O sea, tenemos los tres ángulos involucrados, los cuatro en realidad, los cuatro ángulos involucrados. Son signos tropicales. Los signos tropicales son signos iniciadores, son las puertas de la realidad, a través de las cuales lo que está en curso, pues, emerge a la vida, emerge a la experiencia, y por lo tanto es una carta en la que estamos viendo, a pesar de que sea una lunación, una condición, pues muy, en un año en donde hay muchos factores potenciales que pueden entrar en efervescencia en cualquier momento, pues es una ocasión áurea, una ocasión dorada para que se presenten determinados acontecimientos ahora y no lo hagan dentro de unos meses. Sí, es un momento así como bastante clave. Guay. Sí, Pues es un momento bastante clave. Y es un momento en el que vemos pues, lo que estaba diciendo. Sabemos conflictos que me extraña que no sean mucho más marcados, porque ya deberían haber empezado hace ya algún tiempo. O sea, desde el contacto de Venus con Marte ya tendríamos que estar viendo una condición que no siento que sea tan efusiva como lo que parece describir el mapa. Pero bueno, ya pasa eso algunas veces. Pasa que cuando uno está muy cerca de los acontecimientos históricos, no se da cuenta hasta qué punto esos acontecimientos están calando profundo, ¿no? O sea, yo creo que la gente el día 7 de marzo de este año
y al cabo de una semana íbamos a estar todos encerrados en casa, no se imaginaba que eso podría ocurrir. Sí, Es aún más, estamos tomando conciencia de lo que estamos viviendo, no acabamos de estar, esta historia pleno. empezó esta historia empezó un domingo, ¿no? O sea, el confinamiento empezó un fin de semana. Y yo recuerdo el sábado, me acuerdo ir a la cafetería, donde yo suelo ir a tomar café todas las mañanas, y donde yo estoy ahí haciendo mi trabajo, atiendo consultas, estoy preparando mis clases, o leyendo o interpretando mis cartas, ¿no? Y me paso ahí unas cuantas horas y llego allí y la encuentro cerrada, ¿no? Y fue como en realidad empecé a sentir dentro de mi rutina que estaba ocurriendo algo, ¿no? Y luego al día siguiente, pues que estaba todo vacío y que debíamos permanecer en casa. Y eso ocurrió prácticamente desde mi punto de vista, pues desde el punto de vista de mi dinámica habitual, de la noche a la mañana. Para Que mí eso es, también fue muy como, mira, fíjate si entró así de golpe, que yo ni me acuerdo de cómo entró el tema del confinamiento. No me acuerdo cómo fuimos confinados, no me acuerdo cómo fue. Entre otras cosas porque para mí no fue mucha diferencia de estar confinada a no estarlo, porque como estoy tirando para adelante un proyecto, estaba ya confinada hacía meses, ¿no? Y entonces no lo noté mm. mucho, ¿no? Pero no me di ni cuenta de cómo entró tampoco. No, ha sido curioso. El otro día, por ejemplo, en Logos Astrológico, que es donde nosotros hacemos nuestras clases online, que tenemos una comunidad de fieles, ¿de acuerdo? Que nos reunimos pues muchas horas, porque pasamos muchas horas estudiando astrología y estábamos viendo cartas, y una de las estudiantes pues propuso una carta horaria acerca de si iba a volver el confinamiento. La propuso así como medio en broma, ¿no? O sea, aunque no se pueden hacer bromas respecto a esto. Y estuvimos viendo la carta durante toda una clase en donde salía ciertamente que íbamos a tener un confinamiento, que vamos a volver a tener un confinamiento, y va a volver a ocurrir. ¿Y en qué condiciones? Me preguntaban. Pues mira, pues condiciones todavía más restrictivas que las que hemos tenido y con mayor nivel de fricción para la población. O sea, olvidémonos de que el COVID se va a marchar de nuestras vidas. El COVID va a ser ya un factor crónico. Nos vamos a tener que acostumbrar a ver rebrotes continuamente, porque es que no van a dejar de existir coronavirus. Coronavirus lleva conviviendo con la humanidad desde el Paleolítico. Entonces, en muy diversas oleadas se producen infecciones ocasionales todos los años, se producen mutaciones todos los años. Entonces, COVID vamos a tener para el resto de los días. Y este COVID le viene muy bien al gobierno, este COVID le viene muy bien a la estructura de la sociedad donde nosotros estamos, porque en donde le interesa a la sociedad que estemos es donde estamos tú y yo en este momento, aunque estemos haciendo lo que estamos haciendo. El hecho de que nosotros estemos canalizando, de acuerdo, información, ceros y unos, a través de un sistema de la circulación de la información. Nosotros estamos enviando ceros y unos. Bueno, esos ceros y unos son la conversación que está escuchando la gente, que nosotros estamos oyendo. Pero esos ceros y unos se pueden combinar de maneras muy diversas. Entonces, hay gente que está escuchando mientras nosotros estamos hablando en nuestra conversación y gente que está escuchando otra cosa completamente diferente. O sea, en nuestras comunicaciones, en teoría encriptadas, pues van muchas combinatorias posibles, y donde interesa tener a la población es enfrente de sus consolas, enfrente de sus terminales, ¿de acuerdo? Estando mirándose a través de las cámaras, empleando sistemas electrónicos y sistemas informáticos, ¿de acuerdo? Para transmitir esa información. Y no interesa que estemos en la calle. Ni interesa que nos relacionemos como se ha venido relacionando la humanidad a lo largo de los últimos 350.000 años. ¿Y por qué crees que esto es así? Bueno, la revolución de la información es una cosa que ya estábamos hablando de ello a principios de los años 90, ¿no? En donde nosotros estábamos anticipando la era del cyborg, ¿no? O sea, hablábamos de los diferentes tipos
de sujetos biónicos, ¿no? Y establecíamos ya una diferenciación dentro de la raza humana entre individuos que son biónicos, entre individuos que son replicantes, entre individuos que son en diversas especies dentro de la misma especie humana, ¿no? Y en estos momentos hemos llegado a la inversión total. O sea, en aquellos momentos nosotros operábamos sobre terminales de silicio. Quiere decir que nosotros éramos entes que utilizábamos las máquinas para comunicarnos los unos con los otros. Entonces eso ya ha desaparecido. Eso desde mediados de la década de los 10 de este nuevo siglo, desde el año 2013, desde el año 2014, ha cambiado ya radicalmente. Ahora ya no somos nosotros los que estamos utilizando las máquinas para comunicarnos. Ahora son las máquinas las que nos están utilizando nosotros para comunicarse entre ellas. Quiere decirse que Voilà, ahora esto es muy los, fuerte. los computadores somos nosotros y las máquinas son quienes nos operan. Y eso se ve en muchísimos detalles. O sea, por ejemplo, la manera en que regulamos todas nuestras transacciones, la manera en que regulamos nuestra forma de vida, depende totalmente de los sistemas que están 24 horas, 365 días del año, de acuerdo, controlándonos. O sea, yo, por ejemplo, hace 7 meses que no toco un euro. Yo no toco dinero Bill Metal. Yo no llevo dinero jamás conmigo. Ya, sí, mucha gente le pasa esto, sí. Yo cuando Entre que tengo, cobras online y... yo cobro a través de PayPal, cobro a través de la banca electrónica y, por ejemplo, voy al supermercado y lo único que tengo que hacer es coger el móvil, enseñarle mi cara bonita, que no es bonita, por cierto, pero a mi móvil le encanta porque cada vez que le muestro la cara es que voy a pagar algo, ¿vale? Y entonces hace pling, el datáfono, pues se da por apercibido y ya está. Ya me quitan esa parte del dinero de banco y no tengo que preocuparme del cambio, ¿no? Y al cabo de 15 días, ¿de acuerdo? Llega un señor a mi casa y me trae lo que he comprado. Puede ser comida, puede ser pues unos nuevos auriculares, puede ser a lo mejor pues unos zapatos, pueden ser un jersey, pero todo ese proceso es un proceso en el que yo soy hasta cierto punto el mecanismo que lo activa. O sea, soy simplemente un terminal informático, un terminal telemático. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, en términos cibernéticos, no nos damos cuenta que la primera gran computadora fue precisamente esto que nosotros estamos viendo, que estábamos viendo. La primera gran computadora fue el horóscopo. El horóscopo, o sea, la carta natal, fue el primer mecanismo, de acuerdo, que tenía memoria, que era capaz de interactuar con las personas, que servía para conservar información y no solamente para conservar información que provenía del pasado, sino para proyectar información que se verificará en el futuro. Y mostraba las circunstancias, las situaciones y el algoritmo al que respondían los individuos en su manera de actuar. Una máquina tan poderosa, una máquina tan poderosa que 2500 años después nos sirve a nosotros para hacer pronósticos. Y por encima de todo, yo en estos momentos, si por ejemplo quiero saber cómo fueron las cosas el 23 de octubre del año 924, o sea, hoy por ejemplo estaba hablando, ¿de acuerdo? Antes de las dos consultas que tuve con una alumna, ¿de acuerdo? Estábamos hablando precisamente del tema de las direcciones primarias, estábamos hablando de las conjunciones de los cronocratores, y yo le estaba comentando de la gran conjunción que se produjo entre Júpiter y Saturno, ¿de acuerdo? En un signo, en el signo de Capricornio, ¿de acuerdo? En el año 484, al principio del reinado de Justiniano, la que se llamó la primera gran peste europea, ¿de acuerdo? La ¿De peste de Saturno Justiniano. con quién era la conjunción que se ha Saturno ido? con Júpiter, igual que Ajá, como Saturno con ahora. Júpiter, como Ujú. ahora. Entonces, se produjo una gran pandemia. Esa sí, una gran pandemia que causó mucha mortandad. O sea, hay que tener en cuenta que es en el año No como esta, que 484. es de mentira, ¿no? Una de verdad, digamos, ¿no? A ver, esta es de verdad. Lo que pasa es que no es una pandemia de COVID. Esto no Eso es hay que una decirlo. pandemia, o sea, no se puede catalogar como pandemia porque no cumple los requisitos para ser una Sí, pandemia. No los los cumple, cumple. pero No los los, cumple, no. los cumple, pero no para ser una pandemia vírica.
O sea, es una pandemia, es una infección, Vale, ok. Sí, sí, pero es una sí, infección de acuerdo. a un nivel muy profundo que no tiene que ver con el COVID, que tiene que ver con una implantación, ¿de acuerdo? De un sistema, ¿de acuerdo? Que hasta De un cierto punto se sistema está extendiendo social, como una sí. enfermedad. Pero es que cuando nosotros estamos valorando, por ejemplo, las grandes hambrunas y las grandes epidemias que han ocurrido a lo largo de la historia, estamos observando precisamente lo mismo. Se produjo una mutación a nivel social cuando se vivieron esas pandemias. Lo que pasa es que ahora la pandemia es pequeña y la mutación grande, mientras que en aquellos tiempos la mutación era grande y la pandemia era grande, pero la pandemia era mucho mayor que la mutación que ello implicaba. Nos hemos vuelto más Así, bueno, sensibles, había Gilson. la patología, digamos, médica realmente o sea, tenía mucha más incidencia que ahora, pero aquí la imposición de los cambios sociales es lo que tiene fuerza, ¿no? Bueno, hay también otro factor muy importante que tener en cuenta dentro de la estructura, es la situación que estamos enfrentando en estos momentos. O sea, nosotros estamos enfrentando un giro civilizatorio sin precedentes. Un giro civilizatorio en el que estamos cambiando la misma estructura de lo que es la idiosincrasia biológica del ser humano. El ser humano es un animal, es un mamífero social. Vive dentro de una estructura de parentesco organizada, tiene una superestructura, es la superestructura de los valores, de los condicionantes antropológicos, de los condicionantes sociales. Vive en una noosfera, hasta cierto punto, y en estos momentos se está produciendo un cambio hacia la plena automatización de todo ese sistema, en el cual el individuo va a tener pues una presencia únicamente instrumental. No es como ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo, que ha venido a estar implicado como si de alguna forma tuvieran los seres humanos que ser los actores de ese proceso evolutivo. No, ahora las cosas están cambiando, se están devolviendo las tornas, por decirlo de alguna manera. Y eso no tiene precedentes históricos. Entonces, ¿en qué me baso para decirlo? Me baso para decirlo en la observación del cielo. O sea, en las condiciones que nosotros nos hemos encontrado en esta conjunción de cronocratores a lo largo y en varias oleadas sucesivas en los últimos 40 o 50 años y las que vienen, que tenemos otros puntos bastante álgidos de cambios importantes a nivel mundano vinculados a los ciclos planetarios, como la gran conjunción de 2037 y otras, ¿no? O sea, estamos involucrados dentro de un proceso que es una singularidad histórica desde el punto de vista astrológico. Está Iridona, perdón, un poco preocupada. No sé si la lees. ¿Cuándo acabamos con esta situación y recuperemos la alegría? Bueno, yo creo que, vamos a ver, tiene, tiene una vis, desde mi punto de vista, ambigua, ¿no? O sea, por un lado, es cierto que no vamos a ser los mismos que éramos. Y en ese sentido, pues hay que ser bastante pesimistas. O sea, el tipo de vida que nosotros llevábamos no va a ser el tipo de vida que se va a experimentar, ni mucho menos a lo largo de los próximos 20 o 30 años, ni más adelante. Ahora bien, es posible que a lo largo de todo este proceso, en el cual no se está pillando todavía en mantillas a nivel tecnológico respecto de lo que se pretende, de lo que se quiere conseguir, en 20 o 30 años yo creo que la vida va a ser un poco más cómoda para el humano de lo que lo es en la actualidad. Mucho más integrada. Y también vamos a ser muchos menos. Con lo cual, el detalle, pues va a ser que de alguna forma el nivel de presión ambiental va a ser muchísimo menor y la capacidad que vamos a tener de acceder a un tipo de riqueza intangible que tiene que ver más con el dominio de tener más tiempo para hacer las cosas que nos gusta, a llevar una vida más sana, tener más conciencia de cómo regimos, de cómo nos autorregulamos a nivel individual, pues es algo que va a ocurrir casi con toda seguridad. Pero se va a perder el gran angular, o sea, se va a perder la visión general de lo que es el destino humano.
Y en ese sentido, el ser humano va a dejar de ser aquello a lo que le teníamos tanto aprecio, ¿no? O sea, va a cambiar el concepto de libertad y van a mutar otros muchos valores que pensábamos que eran irrenunciables en beneficio de otra manera de vivir. No soy, o sea, soy pesimista respecto del hombre contemporáneo, de lo que va a pasar con nosotros, aquello con lo que nosotros nos reconocemos, lo que vemos en el espejo cuando nos miramos con atención, ese individuo va a desaparecer, o sea, el hombre como lo conocemos actualmente va a desaparecer, pero lo que va a venir será diferente y hasta cierto punto, desde mi punto de vista, a lo mejor un poco más equilibrado y un poco menos agresivo para el entorno natural. O sea, en el fondo, el ser humano por el que nos estamos lamentando, ¿de acuerdo? Es un ser humano que estaba en unas iba en la dirección de su propia destrucción. Y yo creo que el ser humano que viene, que va a ser un ser humano castrado de muchas de las cosas que nosotros valoramos como más plenamente idiosincrática de nosotros mismos, pues no va a tener ese potencial de destruir. Cuando dices castrado, no sé cómo lo has dicho, pero ¿a qué te refieres? Hombre, vamos a ver, eso nosotros lo estamos viviendo de una manera muy llamativa, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues tengo hijos adolescentes y tengo alumnos muy jóvenes. Tengo alumnos de una generación que ya no es una generación del siglo pasado, es una generación del presente. Yo veo los instrumentos que nosotros tenemos en estos momentos, de los que disponemos en estos momentos y de lo que somos capaces de hacer la gente que crecimos en otro entorno con los instrumentos que tenemos y los mismos recursos en manos de la gente que está viniendo. Y estamos viendo que nosotros utilizamos estos recursos para conseguir cosas o para abrirnos camino en un ámbito de libertad que no interesa a la gente que es nativa del medio digital. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, ellos no se dan cuenta. O sea, por ejemplo, yo esta mañana, ¿vale? Antes de la clase y antes de las dos consultas, pues estaba tranquilamente viendo Pinterest, una red social en donde hay imágenes. Y en media hora, tres cuartos de hora, mientras yo estaba viendo fotografías de grandes artistas, de artistas menores y de gente anónima, yo en tres cuartos de hora vi muchísimas más imágenes artísticas de las que vi a lo largo de los 30 primeros años de mi vida. En tres cuartos de hora. Y no estoy exagerando. Porque yo recuerdo que compraba libros de arte, los libros de arte de Tasken, que me costaban un dineral y que tenían a lo mejor pues 200 o 300 páginas. Por lo tanto tenían 200 o 300 imágenes. Y ahora puedo ver 3.000 o 4.000 en una mañana. En una mañana. Entonces el nivel de información que pasa por nuestras manos es exponencial. Exponencial. O sea, respecto de la manera en que crecimos, no tiene absolutamente parangón. Y por lo tanto tenemos muchísimos más recursos, tenemos muchísima más información y muchísima más capacidad para movilizar nuestros recursos como seres humanos. Pero no lo hacemos, no lo hacemos. O mejor dicho, los que provenimos de un entorno de carestía lo hacemos con muchísimo más ahínco y de manera mucho más compulsiva que la gente que ha crecido en este ambiente que no aprovecha estas cosas como nosotros lo hacemos, como si no hubiera un mañana. Como si no hubiera un mañana. Como si no hubiera un Como mañana. a sagua ya a bull, ¿no? Sí, sí, como si no hubiera mañana. Pero es que A la ver, gente no se fotos, da cuenta. Cuando 3.000 fotos nosotros, en por una ejemplo, mañana, ¿no? sí, sí, 3.000 fotos en una mañana, yo hoy, por ejemplo, pues después, pues he estado digitalizando y traduciendo un libro antiguo. Digitalizar y traducir un libro en árabe. O sea, no sé si os dais cuenta. Eso es algo que yo puedo hacer sin pagar ni un duro. O sea, ese texto árabe proviene de la biblioteca de Qatar y yo no necesito saber árabe para traducirlo. Lo hace Google Lens por mí. Yo lo único que tengo que hacer es adaptarlo, simple y llanamente. O sea, es una condición casi milagrosa. ¿Y cuántas páginas he procesado
en 1 hora y media. Pues prácticamente 300 o 400 son las que he llevado en mi disco duro. Si yo ahora, por ejemplo, te muestro el disco duro de mi iPad, tienes 300 o 400 páginas nuevas de un libro que fue escrito hace 900 años. Esto se puede hacer hoy. Esto no se podía hacer cuando yo era un adolescente ni cuando yo tenía 30 años. Eso se puede hacer hoy. No se podía hacer hace 5 años. Eso es un enorme poder. O sea, realmente es un enorme poder. Es una enorme riqueza que está en manos de la gente hoy en día. Que lo puedo hacer yo. Sin ningún tipo sin pagar. O sea, realmente, simplemente, eso está en manos de cualquiera que lo quiera usar. O sea, soy optimista. Soy optimista en el sentido, a mí lo que me preocupa es que todo ese poder se nos esté entregando ahora. Porque ¿eso qué quiere decir? Que si ese poder se nos está entregando ahora es porque ya ese poder en nuestras manos no es peligroso. ¿Y por qué no es peligroso? Porque estamos castrados. Ya, ya no hay peligro en que nosotros tengamos herramientas para cambiar el mundo. Porque ya nadie quiere cambiar el mundo. Con lo cual, Oh, pues, las herramientas se que nos ha sean, ido, Albert. bueno, Te fuiste, te fuiste. A ver, vuelve otra vez, por favor. bueno, que ¿Por lo qué que has estaba, dicho que no es? o sea, hoy en día ya no es un problema que la gente tenga información. ¿Por qué? Porque no va a hacer nada en contra del poder utilizando esa información. O sea, somos inocuos. Entonces, como somos inocuos, ya se nos puede brindar, ya se nos puede dar. Y además, la manera en que tienen de castrarnos es a través de hundirnos, o sea, sumergirnos en un mar de información. Ese es el problema, que no sabemos discriminar lo que es útil de lo que no lo es. Bueno, está bien, da para reflexionar durante toda una noche, quieras que no, esto que has estado diciendo. La verdad que sí. Bueno, eso cuando yo estaba en la universidad, en el Paleolítico, porque realmente es el Paleolítico. O sea, vamos a ver la diferencia que hay entre los centros educativos en los que tú y yo estudiamos y la sociedad en la que nosotros estábamos viviendo en esos momentos respecto a la sociedad de ahora, es el equivalente a la relación que podía haber entre la sociedad de ese momento y el siglo XVII o el siglo XVIII. Sí, O sea, ha hemos corrido crecido, todo mucho, sí. hemos crecido en 30 años, desde muchos puntos de vista, más que en 300. Y en ciertos campos estratégicos, mucho más, porque mucha de la información a la que nosotros tenemos acceso no existía como accesible, ¿de acuerdo? Hace 400 o 500 años, ni 600, ni hace 15. Es cierto, sí. Bueno, yo antes de que nos despidamos quiero informar a todo el mundo de que Albert va a empezar un curso en la Academia para la Autogestión de la Salud. Un curso que a mí me parece como muy interesante porque vamos a estar viendo de qué manera se manifiestan las cartas astrales de los participantes. O sea, vamos a aprender astrología a través de nuestra propia carta astral, digamos. ¿Verdad, Albert? ¿Qué es eso lo Sí, que vamos a hacer? sí, bueno, la verdad es que cuando nosotros planteamos cursos interactivos de astrología, pues en general, normalmente, sobre todo las primeras clases, pues son clases muy impactantes, en el sentido de que movilizamos mapas natales y movilizamos cartas horarias y para mucha gente representa una revelación bastante impactante. En ese sentido, yo os diría, es un buen, es un buen acicate para empezar a ver la vida desde otra perspectiva, la astrología. Primero porque la astrología tiene un factor que es muy importante, que es el hecho de que el mapa celeste, no tiene la capacidad de engañarnos. No tiene la capacidad de engañarnos. Es un ámbito de información en el cual la información es totalmente libre. Y todas las limitaciones que pueden darse en cuanto a la comprensión en los vínculos que hay entre los ciclos naturales y nuestros propios ciclos biológicos
La única distorsión que puede haber en este sistema son nuestros programas mentales. Con lo cual, lo primero que enfrentamos en un curso de astrología tradicional, de astrología antigua, es un proceso de desprogramación. Porque la misma comprensión del sistema nos introduce dentro de un paradigma antropológico completamente distinto al paradigma antropológico en el cual nos encontramos. Un paradigma mucho más cercano a la manera en que la gente tenía de relacionarse antes de la revolución industrial. Quiere decirse, antes de que de alguna manera el hombre fuera mutando paulatinamente hacia convertirse en una máquina. Entonces, mucha gente dirá, cuando nosotros estamos hablando de lo que representa un mapa astral, no nos damos cuenta de que estamos ante una máquina muy compleja. No nos damos cuenta de que estamos ante la primera computadora, una computadora prodigiosa que sirve para calcular los tiempos y que sirve para interpretar. Y hasta cierto punto es el primer cauce de interacción que el hombre tuvo con la dimensión trascendente de la naturaleza. Y eso es fácilmente transmisible, es fácilmente acercable de acuerdo al pensamiento y a la gente en el marco de la civilización contemporánea. O sea, por ejemplo, el logos Es astrológico, muy hay gente en un año, interesante. hay gente en un año que está consiguiendo cosas pues que le están cambiando la vida. Y dices, pues lo está haciendo Logos. No, no lo está haciendo Logos, lo está haciendo cada uno. Yo no transmito, nosotros no explicamos en Logos astrológico nada que no esté escrito hace 200, 300, 400, 600, 700 años. O sea, es algo que está ahí. Es lo que hace la gente o lo que la gente decide hacer con ese conocimiento. Porque la astrología no solamente es ver las estrellas, no solamente es mirar los astros, los giros que hacen los astros, cómo está estructurado el cosmos. Es también una manera de vivir, es también una manera de interpretar nuestra relación con el cosmos. Es una filosofía, no es solo, tiene connotaciones cosmológicas, tiene connotaciones filosóficas, tiene connotaciones metafísicas, tiene a muchos niveles involucra al ser humano. Mucha gente dice, es un perfecto mecanismo eh, para combatir el Alzheimer, ¿cierto? Activa continuamente las neuronas, porque obliga a hacer una combinatoria, ¿de acuerdo? Que mantiene la mente ocupada, mantiene la mente procesando información. O sea, el cerebro funciona mucho mejor cuando adquiere este conocimiento y aprende a aplicarlo. Es muy interesante y es una gran herramienta la astrología para comprender de otra manera la relación que tenemos con el cosmos, la que tenemos con nosotros mismos y la que tenemos con nuestro entorno también, con todo. Porque Sí. el cosmos viene a representar nuestro cosmos interno, nuestra cosmovisión interna también, y la cosmovisión externa con los más allegados, con todos los círculos relacionados que tenemos, incluso a nivel de país, ¿no? Y desde la familia hasta más allá, digamos, ¿no? Hasta el cosmos. ¿No? Sí, Y es muy interesante. demuestra que somos una familia extendida. Demuestra que podemos reconocernos a un nivel muy profundo independientemente de nuestros condicionamientos adquiridos. Es por eso que la astrología desapareció del mapa de la cultura en un momento dado y fue perseguida por ese motivo. Así que yo tengo una carta determinada de una persona que viva en Oceanía, que ha nacido en un momento determinado, puede congeniar conmigo de manera mucho más íntima que alguien que vive en la habitación de al lado. Sí, sí, es muy curioso. Pues nada, os animamos a participar en el curso. Os dejamos el enlace a, al curso allí, donde tenéis toda la información y nada, pues ya nos vamos viendo, ¿no?
Os esperamos y Muchas la verdad gracias. es que será para nosotros, Roger, para mí, para ti, supongo Diana también, que estás muy contenta y entusiasmada de acuerdo de que iniciemos este proyecto como nosotros mismos, como Roger y como yo, que es Por un poco como sacar supuesto, lo que tengo muchas nosotros ganas. estamos haciendo, es como sacar lo que nosotros estamos haciendo logos pues afuera y acercarnos también a otras plataformas. Y, y es muy interactivo, muy interactivo. O sea, es que es una participación continua en la que podéis movilizar pues muchos recursos, muchos de los cuales muchas veces están ahí latentes sin saber que podríamos disponer de ellos. A ver si es verdad. Pues sí, pues sí. Pues Bueno, bueno, people, hasta la próxima. pues nada, fue un placer y ya estamos en comunicación. Sí. Empezamos con la lunación y hemos hablado también de otras cosas. Ya nos Bueno, volveremos a encontrar para hablar de algún otro evento de estos importantes que se dé en el cosmos. efectivamente, Hasta los la tendremos. próxima, people. Hasta la próxima.